¿Qué se está haciendo con el diezmo? ¿Qué se está haciendo con el diezmo? Creo que el testimonio del pastor Nicolás nos sirve para de esa manera saber qué es lo que se está haciendo con los diezmos y con las ofrendas en esta iglesia local. Quiero decirles que cuando le pedí el audio al pastor Nicolás, le dije, quiero un audio de 1 minuto y 28 segundos. En ningún momento le pedí un audio de 3 minutos, que es lo que él nos envió, y no pensé que él iba a hablar de los diezmos y las ofrendas. Así que Dios nos está hablando y nos está dejando saber qué es lo que se hace con los diezmos y las ofrendas en esta congregación. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Dígale al que está al lado suyo, Primera de Corintios 16. Primera de Corintios, capítulo 16, y estaremos leyendo los versículos 1 y 2. Primera de Corintios 16, versos 1 y 2, y leo de la palabra del Señor. Ahora bien, consideremos. ¿Qué hay que hacer? Considerar. Hay que considerar. Hay que detenerse. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos. Hay que detenerse a meditar. Hay que detenerse a reflexionar. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes en la iglesia de Corintios. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero. Interesante es que los creyentes y los no creyentes, los creyentes se hacen preguntas acerca del dinero. Y los no creyentes igual se hacen preguntas acerca del dinero que se recoge en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas. Y Pablo le enseña a los creyentes, nos enseña que a ese tema no hay que tenerle miedo. Al contrario, es un tema que amerita, diga conmigo, amerita que nos detengamos a pensar. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Debería seguir el mismo procedimiento que les di a la iglesia de Galacia. Y tal vez usted se pregunta, ¿y cuál sería el procedimiento que Pablo le da a los creyentes de la iglesia de Galacia? Porque en la epístola a los Gálatas no leemos nada de dinero. Bueno, es que el procedimiento lo da él aquí en el verso 2. Así que pongamos atención, ¿cuál es el procedimiento? Diga conmigo, procedimiento. Procedimiento que Pablo le dio a las iglesias de Galacia y le da a los creyentes en la iglesia de Corintios. Verso 2. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche es: consideremos la pregunta acerca del dinero. Consideremos la pregunta acerca del dinero. Ese es el título. Consideremos la pregunta acerca del dinero. Pablo consideró necesario responder a las preguntas que los creyentes en la iglesia de Corintios hicieron sobre la recolección de dinero. Él se detuvo a reflexionar, a meditar en cómo responder esa pregunta. No sabemos
¿Qué preguntas podrían los creyentes de la iglesia de Corintios haberle hecho a Pablo sobre recoger dinero? Pero por la forma en que Pablo responde, podríamos hacernos una idea. ¿Qué podríamos hacernos? Podríamos hacernos una idea de las preguntas que los creyentes en Corintios le hicieron a Pablo. Y probablemente los creyentes preguntaron algo así. Primero, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde recogemos el diezmo y las ofrendas? ¿Cuándo y dónde? Segunda pregunta que los creyentes pudieron haberle formulado a Pablo. ¿Quiénes dan el diezmo y las ofrendas? ¿Quiénes dan el diezmo y las ofrendas? Tercero, ¿cuánto sería bueno dar? ¿Cuánto sería bueno dar? Si usted se queda atrás, no se preocupe que ahorita volvemos a repetir las preguntas. Cuarta y última pregunta. ¿Para qué recogemos el diezmo y las ofrendas? Pablo, ¿para qué se recogen diezmos y ofrendas? Nosotros, diga conmigo nosotros también consideramos necesario responder a las preguntas que hacen los creyentes en nuestras congregaciones sobre la recolección de dinero. Vamos entonces a responder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder primero cuándo y dónde recogemos los diezmos y las ofrendas. En segundo, ¿quiénes dan el diezmo y las ofrendas? Estoy repitiendo las preguntas. Tercero, vamos a responder cuánto sería bueno que cada uno dé. Cuarto, ¿para qué recogemos el diezmo y las ofrendas? Y no es tanto de recoger, porque aquí no se recoge. En esta congregación no pasamos el cepillo, no peinamos a nadie, no desplumamos a nadie. En esta congregación el creyente da voluntariamente. ¿Cómo da? Voluntariamente. ¿Cómo es que da? Voluntariamente. Usted da voluntariamente, los oigo. En este pasaje al cual hemos dado lectura, en 1 de Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2, se encuentran 4 características de la mayordomía, 4 características de la administración. Mayordomía es administración. Administración es mayordomía. Y en este corto pasaje al cual hemos dado lectura, se encuentran 4 características de lo que es una buena mayordomía. Estos atributos, mis amados hermanos, subrayan la importancia de administrar sabiamente los recursos de Dios. ¿De quién son los recursos? De Dios. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a considerar, a detenernos a meditar cómo es que nosotros debemos de manejar los recursos con los cuales Dios nos provee. Primera pregunta, ¿cuándo y dónde recogemos el diezmo y las ofrendas? ¿Cuándo y dónde recogemos el diezmo y las ofrendas? Y quiero hacer un énfasis. En esta congregación no recogemos. Usted voluntariamente entrega el diezmo y sus ofrendas. Pablo instruye. ¿Qué hace Pablo? Él instruye, él enseña, él guía
Pablo instruye a los creyentes en la iglesia de Corintios a apartar algo. ¿Cuál es la enseñanza? Apartar algo. Ahora, quiero que presten atención a la primera parte del verso 2 en sus Biblias. El primer día de cada semana. El primer día de cada semana. Y yo en mi Biblia encajoné esa primera frase. Usted puede circularla si usted desea, o subrayarla. Y le puse un número, el 1, ¿verdad? A esa frase, el primer día de cada semana. ¿Cuándo recogemos el diezmo y las ofrendas? El primer día de la semana. La frase, solamente esta frase, la frase el primer día de la semana nos revela, nos muestra, nos enseña. Dígale al que está al lado suyo, nos enseña. Primero, el cuándo. Segundo, el dónde. Y tercero, la frecuencia con la que debemos de dar. Vamos a hablar del cuándo. El cuándo debe de hacerse, debemos de diezmar, debemos de ofrendar en el día del Señor. ¿Cuándo es que debemos de diezmar y ofrendar? El día del Señor, el primer día de la semana. Leemos ahí, el primer día de la semana. Entonces el cuándo para el creyente en Jesucristo es el primer día de la semana, el día del Señor, el domingo. Cuando, como creyentes en Jesucristo, cuando el grupo de creyentes se reúne para retomar el enfoque, ¿para qué nos reunimos? Para retomar el enfoque, para continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Ese es el cuándo, el primer día de la semana. Nosotros no tenemos por costumbre recoger dinero cada vez que nos reunimos. Solamente se recoge el primer día de la semana y, como lo he dicho, no recogemos, usted voluntariamente lo coloca, lo deposita en la caja de los diezmos y de las ofrendas. El dónde, ponga atención, en ese lugar designado donde nos reunimos como familia. La frase el primer día de cada semana nos indica, nos muestra el dónde. ¿Qué es lo que hacemos el primer día de la semana como creyentes en Cristo? Nos reunimos. Vamos a un lugar determinado donde entramos para adorar a Dios. Y parte de nuestra adoración, diga conmigo, parte de nuestra adoración la hacemos, la rendimos a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Ese es entonces el dónde. En tu iglesia local, donde estás siendo ministrado, donde estás siendo edificado espiritualmente. Esta frase, el primer día de cada semana, nos muestra la frecuencia. ¿Qué nos muestra? La frecuencia. Fíjense bien, esto es algo que debemos de hacerlo semanalmente. Ponga atención a la frase, tan corta pero tan poderosa, tan corta pero tan reveladora. El primer día de cada semana. Cada semana, semanalmente. La frecuencia en la cual debemos de diezmar y debemos de ofrendar es semanalmente. Esto nos lleva básicamente a darnos cuenta
de que el dar a Dios debe de ser una disciplina, que debe de ser una disciplina. El dar a Dios debe de ser un hábito en el creyente en Jesucristo. Una disciplina, un hábito. Hay personas que no pueden dar semanalmente porque les pagan quincenalmente. Hay personas que no pueden dar ni semanal ni quincenalmente porque les pagan mensualmente. La enseñanza es que el darle a Dios debe de ser un hábito, debe de ser una disciplina espiritual. ¿Quiénes, segunda pregunta, quiénes dan el diezmo y las ofrendas? ¿Quiénes dan el diezmo y las ofrendas? Cada creyente en Jesucristo. Cada creyente en Jesucristo. Cuando se trata de la responsabilidad de dar, ¿cuál es la responsabilidad? Dar. Cuando se trata de la responsabilidad de dar, las instrucciones en el Nuevo Testamento dadas por Pablo son para los creyentes de una manera muy individual y personal. Quiero que en su Biblia, si le es posible, y yo le ruego que lo haga, yo le suplico que lo haga, encajone o circule la frase cada uno. Cada uno. La primera frase que hemos encajonado o circulado es el primer día de cada semana. La segunda frase es cada uno. Y yo le puse ahí un numerito, el número 2. El número 2. Cada uno. Cuando cada miembro hace lo correcto, a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales esté atravesando económicamente la iglesia, diga conmigo, la iglesia es bendecida. La iglesia es bendecida. Fíjese bien, no dije que el creyente es bendecido, aunque sí es bendecido, pero de una manera espiritual. No quiero proyectar una idea falsa. No quiero venderles la idea que se ha vendido por muchos años de que si usted da 10 pesos, el Señor le va a dar 100. La idea que yo quiero que usted se lleve es de que si usted da 10, usted ha sido de bendición para la iglesia. ¿Los oigo? Y no solamente ha sido de bendición, sino que usted se lleva la bendición. Usted se lleva la bendición de haber sido de bendición a la iglesia. Así que tengamos esto en mente, que a pesar de la situación difícil por la cual estemos pasando, el Señor Jesucristo nos enseña que debemos de dar de una manera sacrificada. La viuda pobre, no es la pobre viuda, es la viuda pobre, dio de una manera sacrificada. Y dio todo lo que tenía para su sustento. Bien, un día, diga conmigo un día todos estaremos delante del Señor y daremos cuenta, le rendiremos cuenta a Él de la forma en que administramos. Estamos hablando de administración, de la forma en que administramos la verdad del Evangelio. ¿Qué hicimos con el Evangelio? ¿A cuántos le hablamos del Evangelio de Cristo? También vamos a dar cuenta de qué hicimos con nuestro tiempo. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? Hoy en día es increíble cómo el tiempo se nos va en las manos. Y no es que se nos va de las manos, se nos va en las manos, en el celular. 1, 2, 3 horas, así, de volada.
Antes era frente al televisor, ahora es en la palma de nuestra mano. Vamos a dar cuenta al Señor de cómo administramos nuestro tiempo. También le vamos a rendir cuenta al Señor de cómo administramos nuestros talentos, nuestras habilidades. Habilidades con las cuales Él nos ha dotado. Y por último le daremos cuenta de cómo manejamos nuestro tesoro. Tercera pregunta. ¿Cuánto sería bueno dar? ¿Cuánto sería bueno dar? Según ha ganado, pon atención lo que leemos ahí. Debería separar una parte del dinero que ha ganado. Y esa es la tercera casilla. Ponga el número 3, encajónela o circúlela. Debería separar una parte del dinero que ha ganado. Dinero sudado, no robado. Dinero sudado, no apostado. Dinero trabajado. Dinero que le ha costado. Fíjese bien, debería separar una parte del dinero que ha ganado. Si usted trabaja, usted gana, usted recibe una paga por su trabajo. El Señor nos enseña en su palabra que lo correcto es apartar una parte de ese dinero para darlo en los diezmos y en las ofrendas. El diezmo, la ofrenda, debería de ser proporcional según a como cada miembro había prosperado. El diezmo, la ofrenda, debía de ser proporcional según como cada miembro había prosperado. Este principio de diezmar, mis amados hermanos y hermanas, y de ofrendar de una manera proporcional, se puede observar desde Abraham hasta Pablo. Y yo les decía el miércoles pasado que ya vemos a Caín y Abel ofrendando. Así que desde ahí, desde el huerto del Edén, podemos ver al hombre trayendo sus ofrendas a Dios. Bueno, aunque Caín y Abel ya no estaban en el huerto, estaban fuera del huerto. Dios ya había expulsado a Adán y a Eva del huerto. Pero es un principio que se ve a lo largo de todas las escrituras, es un principio que se ve a lo largo de toda la palabra de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hoy está llamada, estamos llamados, diga conmigo, estamos llamados a ser fiel en nuestra mayordomía, en nuestra administración. Estamos llamados a ser fieles en nuestra forma de dar. Cuarta pregunta. ¿Para qué recogemos el diezmo y las ofrendas? ¿Para qué recogemos el diezmo y las ofrendas? La palabra de Dios es bien clara. Recogemos el diezmo y las ofrendas para sostener a un par de holgazanes, para engordar a un par de vagos, para que se repartan el botín. No, de ninguna manera, aunque el mundo piensa de esa manera. El video del miércoles pasado lleva aproximadamente 480 vistas y un par de insultos, porque la gente es grosera, la gente es descarada, a la gente le falta educación.
La gente confunde la libertad de expresión con la libertad de abuso. Una cosa es expresar tus ideas y otra cosa es ser irrespetuoso, ser vulgar, ser grosero. Son dos cosas completamente distintas. Lo interesante, mis amados hermanos, es que de estas 480 y pico de vistas y de los insultos, los que han insultado, porque YouTube me lo dice, los que han insultado no se han tomado el tiempo de ver el video, no lo han visto. YouTube me dice cuántos minutos las personas han visto el video. Eso nos habla bien alto de la condición del mundo. ¿Cuál es la condición del mundo? Pecado. ¿Cuál es la condición del mundo? Pecado. ¿Cuál es la condición del mundo? Los oigo. ¿Cuál es la condición del mundo? Pecado. Vamos a contestar la cuarta y última pregunta. Leo ahí el versículo 2. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Y encasille o circule esa última sección en el verso 2 y póngale un número 4. Póngale un número 4. Estas son 4 características de cómo es que nosotros debemos de dar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué recogemos el diezmo y las ofrendas? Para no andar recogiendo apresuradamente. Quiero que cada uno de nosotros notemos en la línea al final del versículo 2, para que cuando yo venga, escribe el apóstol Pablo, no haya que hacer colectas. El apóstol Pablo no quería quitarle el tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios y al ministerio de dar. El apóstol Pablo quería que esa ofrenda ya estuviese hecha al él llegar a la iglesia de Corintios. Es por eso que nosotros traemos los diezmos y las ofrendas de una manera semanal a nuestras reuniones, para poder de esa manera contribuir al campo misionero. Y que de esa manera no tengamos que reunirlo todo de un golpe, sino que ya sabemos que contamos con el dinero para enviar a nuestra iglesia en Guatemala, al pastor Over, al pastor Sandino, al pastor Nicolás y a su servidor aquí en esta ciudad. Para eso es que en esta iglesia, en la iglesia Bautista Punto Sur, se diezma y se ofrenda. Como les dije el miércoles pasado, no ofrendamos, no diezmamos para que el pastor se compre un carro del año, ni para que se dé los lujos de esta vida. Esa no es mi visión, nunca ha sido mi visión y nunca será mi visión. Mi visión, y espero que sea la nuestra, es la de ser una iglesia que planta iglesias. Los oigo. Para eso hay que diezmar y ofrendar. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos.